Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día agradezcámosle al Señor cómo nos trata, no como merecemos, sino de acuerdo a su gran amor. Agradezcámosle tanto amor. Y agradezcámosle por ponernos la suavidad en el trato hacia los demás. Estamos casi terminando el mes de enero, en donde estamos procurando habituarnos a ser agradecidos, porque es el mayor acto de humildad y el acto donde se expande mucho el amor. Continuemos trabajando esa área de ser agradecidos con Dios y con las personas. La palabra de hoy nos habla en ese mismo concepto, ¿cómo es el reino de Dios? Y dice el Señor Jesús, es como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, dice. Pasan los días y las noches y sin que él lo sepa, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Así es también. Hace poco sembrábamos unos frijoles y algunos no nacieron. Otros sí nacieron, pocos nacieron. Y ya están dando sus espiguitas, sus vainas que les decimos, ¿verdad? Y sí que nosotros nos diéramos cuenta, solo sembramos la semillita y ya dentro de poco vamos a tener frijolitos sabrosos. Sí que nosotros hayamos hecho mayor cosa más que sembrar la semilla. Permitirle la semilla, abrir la tierra para que cayera la semilla. Así es también el mensaje de Dios. A eso se refiere la palabra hoy. La semilla es el mensaje de Dios. Y si nosotros abrimos el corazón, lo disponemos, acogemos la palabra de Dios, ella nos va transformando sin que nos demos cuenta. Si cada uno reflexiona cuando escuchó por primera vez a Jesús, cuando meditó por primera vez la palabra de Dios, cómo a la fecha ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ya no somos las mismas personas. Hemos ido cambiando. El Señor nos ha ido llenando de su gracia. Ya no somos los mismos. Nos hemos transformado y ni cuenta nos hemos dado. Porque no es el esfuerzo nuestro. Es el poder de Dios obrando en el interior de nuestro corazón, de todo aquel corazón que se abre
aquellas cosas que nosotros no podíamos dejar. Con el poder de su Espíritu podemos hacerlo. Hace poco un joven decía que él tiene el hábito de fumar, pero que había pasado 4 o 5 días sin fumar y sin que él hiciera ningún esfuerzo. ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios si lo dejamos actuar en nuestro interior, en nuestro corazón? Así también dice el granito de mostaza. Se siembra, dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y ahí llegan los árboles, ahí llegan las aves, ahí hacen sus nidos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué reproduce el Señor? Para que los demás se apoyen, se ayuden, para que ayudemos a los demás, para que iluminemos a los demás, para que testifiquemos a los demás diciéndole, el Señor me está cambiando. Por ejemplo, este joven decía que había pasado tantos días sin fumar, cuando él se fuma casi una cajetilla al día. Entonces, ¿cómo él transforma? Él puede. Aquella situación, aquel vicio, aquel apego, aquella situación que tú no puedes dejar, si se la pones a Él y dejas y acoges el mensaje, acoges la palabra y haces vida esa palabra, sin que te des cuenta, vas a ir abandonando, vas a ir dejando eso. Es por su gracia, es por el amor, es por su poder. Y nosotros ni cuenta nos damos. Animémonos con esta palabra y supliquémosle al Señor. Pongámosle al Señor aquellas cosas que no le agradan a Él, para que Él las limpie, para que Él nos ayude a dejarlas con su fuerza, sin que nos demos cuenta. Porque eso dice la palabra de hoy. Sin que sepamos cómo la semilla va germinando y crece y produce los tallos y luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando están maduros, los granos, la cosecha, los frutos de conversión. Qué hermoso. Agradezcámosle al Señor este día, cómo Él, con su gracia, con su Espíritu, con su amor, ha ido transformando nuestros corazones, y supliquémosle que continúe, que complete la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, y animémonos también nosotros a recibir con alegría siempre el mensaje de Dios, la palabra de Dios, porque la palabra cambia, libera, purifica, santifica, sana, salva, porque hay poder en la palabra de Dios. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.